con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, son las 7:18. Juliano Ropesti, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarte, empresario, joven empresario, muy echado para adelante, entre otros sectores, el sector restaurantero que conoce a la perfección, opera sus propias marcas y otras marcas también. Y bueno, qué difícil la situación, me decía, le digo, te veo un poco más delgado, te ves muy bien, pues, no, finalmente, pero no te ves desmejorado. Pero dice, bueno, pues gracias a la pandemia y gracias específicamente a este asunto, pues he bajado de peso. Y digo, bueno, jamás lo hubiéramos imaginado, ¿no, Juliano? Nunca lo hubiéramos imaginado. Un evento único en años, un reto grandísimo como sociedad, un reto grande para los gobiernos, pero lo que nos estamos dando cuenta es un reto tan grande que el gobierno necesita la ayuda de todos. Y lo que nosotros estamos haciendo al presionar al gobierno y levantar la voz y al sacar esta iniciativa de abrimos o morimos, es mandar esa señal. ¿Cómo construimos una ruta de sobrevivencia en esta pandemia, en este hecho tan grande que nos rebasa a todos? O sea, sí se puede trabajar sin contribuir a los contagios. O sea, la autoridad tiene que ser un poco más sensible. ¿Cuál ha sido la actitud de la autoridad ante este, digamos, entre comillas, desafío? Para tu primera pregunta, si se puede trabajar, se le salió de control la pandemia, Eduardo. Es clarísimo. Llevamos semanas cerradas y estamos en el pico más alto. Lo que pasa es que se salió de control la pandemia y estamos arruinando la economía. Y entonces nosotros lo que hablamos es, no funcionó lo que se venía haciendo, se necesita un nuevo equilibrio, platiquemos de cómo se salva vidas y cómo se salvan empleos y se salva economía. O sea, sí se puede. Ustedes lo estiman que sí, sí es posible. O sea, incluso se ha hecho en otras partes del mundo. Todo el mundo está reaccionando y depende de las herramientas que te construyes. Y entonces aquí hay dos puntos claves. Se inició la pandemia con una declaratoria sanitaria que no da certeza jurídica a las empresas. Si tú no nos das certeza jurídica, no podemos renegociar nuestros compromisos con caseros, con proveedores, con bancos. Entonces nos dejaron a la deriva. Dos, no hay apoyos suficientes. Los apoyos que está ofreciendo el gobierno del DF son ridículos para el tamaño del problema. Aquí se tiene que instalar la Secretaría de Economía y ayer parece que mandó un primer comunicado a las cámaras diciendo que le va a entrar, porque el tamaño es grandísimo. Las herramientas de la ciudad no alcanzan para una situación de este tipo, para lo largo que va a ser. Sí hay formas y lo que tenemos que entender, lo que en un momento el presidente hablaba de que no iba a rescatar las empresas, no es un rescate, es un esquema temporal que nos permita sobrevivir durante esta crisis para ayudarle a que la economía no se caiga. Sí se puede, hay muchos ejemplos muy claros de qué funciona y qué no funciona en el mundo, pero es un equilibrio entre vida y empleo. ¿Qué señal te ha mandado la autoridad capitalina o quizás la federal con respecto a esta actitud de decir, no, sí se puede y vamos a abrir? ¿Cómo sientes la respuesta del Hemos gobierno? tenido mucho diálogo con el gobierno del DF. Tuvimos una reunión, la primera la semana pasada. Por eso intensificamos nuestras marchas, propuestas. Y viste, ayer hubo cacerolazos en la Sí, ciudad. sí. Y subimos el tono porque están abiertos para el diálogo. Se subió un poco tarde la jefa de gobierno, pero ya se subió. Creo que la han sensibilizado muy bien porque hemos visto las gráficas sobre el problema sanitario, pero yo justo ayer en otra reunión que tuvimos con la gente del gobierno del DF, les decía, si nos mostraban gráficas de cómo vienen subiendo la pandemia y de cuántos muertos hay y cuántos enfermos. Y yo les pregunté si tenían las mismas gráficas de cuántos empleos se han perdido y cuál es la proyección de empleo. Porque las cifras dicen que por cada muerto se perdieron 4 empleos. Entonces, No, tenemos que poner en la balanza pues qué equilibrio vamos a encontrar. Porque después también la gente se muere de hambre, Eduardo. Entonces, hoy estamos en una crisis sanitaria, en el pico, pero ya se convirtió en una crisis económica. Hay diálogo, ayer nos fue bien en la mesa, hay sensibilidad. ¿Con quién te sentaste? ¿Con quién se sentaron? Varios restauranteros, estaban todas las cámaras, estaba el secretario de gobierno, Alfonso Suárez del Real, estaba el secretario de Fomento Económico, Fadala, el secretario de Turismo, habían varios alcaldes, levantaron la voz, Adrián Rubalcaba levantó la voz, Santiago Taboada también, Víctor Hugo Ramos está subiendo a las mesas, los dos primeros alcaldes que mencioné se manifestaron públicamente que ellos están de acuerdo que se abra, que ellos ven una forma de que haya un equilibrio, y entonces yo creo que el gobierno empieza a darse cuenta
de eso y pues somos muchos. La verdad es que si no se llega a un acuerdo con 3 secretarios de Estado, con el encargado del tema de la pandemia por parte del gobierno del DF y con varios alcaldes en la reunión, pues no sé con quién se pueda llegar a un acuerdo en la ciudad. Y ya la jefa de gobierno está metida en el tema, creo que no trae el pulso económico. Yo ayer hice esa pregunta en puntual al secretario de Fomento Económico y le dije que si no tienen gráficas de la proyección de desempleo. Y yo creo que es lo que le tienen que sensibilizar a la jefa de gobierno. Sí, porque es muy difícil reponer esos empleos y esas empresas, o sea, es un proceso muy complicado. Y es un proceso muy complicado y es que al final del día, si se rompe ese vínculo de empleo y si se caen esas empresas, la reconstrucción después de la pandemia va a tardar mucho. Hoy en día, lo que podamos hacer para que sobrevivan la mayor cantidad de empresarios hoy es barato contra lo que se tenga que hacer, si se tiene que reconstruir todo lo que va a pasar, si no hay una base sólida de empresas que estén operando. La jefa de gobierno ayer, dentro de las respuestas que daba a nuestras exigencias, decía, son medidas sanitarias. Llegó el momento de medidas económicas al mismo tiempo de las sanitarias. Es un equilibrio. Todo el mundo lo ha dicho. Aquí hay 2 variables que están directamente relacionadas. Contagios y muertes con empleo y economía. ¿Y cuándo vuelven a reunirse o están sentados de manera permanente o cuándo quedaron en volver a verse a ver? Mañana nos dieron una propuesta de cómo abrir. La están procesando las cámaras con los grupos que tenemos nosotros. Sin darnos detalles, ¿está razonable? Es más sensible a la realidad. Estamos más cerca que antes. Nos dio ánimo que dijeron que podríamos estar llegando a un acuerdo mañana. Se va a mandar una propuesta hoy mismo. Me encantaría que se llegue a más tardar mañana a un acuerdo. Los veo con ánimo, saben, ya se dieron cuenta que estamos desesperados, ya se dieron cuenta que es un movimiento de verdad y que es un tema de cómo podemos trabajar y cómo podemos sobrevivir. Y yo lo que les he dicho es, hoy estoy dando la lucha aquí, levantando la voz, porque no sé si mañana voy a poder darla. Informalidad, mucha gente desempleada, gente abre la cajuela y vámonos, aquí tengo los tacos, etcétera, etcétera. Digo, no podemos condenar a esos mexicanos que buscan el sustento para sus familias, pero también podríamos de alguna manera recomendarles que se guarde algún tipo de procedimiento que evitara un contagio, como que tenemos la impresión de que si bien tienen que ganarse la vida, no lo pueden hacer de manera que propicien el agravamiento de la situación de salud. ¿Ustedes qué proponen en ese terreno? Híjole, en ese terreno, en medio de la pandemia, con el gobierno saturado de cosas, mira, si ni siquiera han podido invitar a que se queden en casa, nosotros presentamos cifras ayer, de nuestro sector, el 70% es informal, el 30% es formal. Del 30% que somos formales, generamos el 75% del valor económico, el 75%, Eduardo. Y lo que está pasando es que al 30% que generamos el 75% del valor económico nos tienen cerrados y al 70%, que son los que generan más contagios, los tienen abiertos. Es un escenario atípico, va a ser muy difícil cambiarle condiciones a la economía informal porque estamos en una etapa de sobrevivencia. Lo que sí, la única forma de mejorarlo en el largo plazo, toda la economía informal, es teniendo un sector formal que les vaya a dar opciones mejores de empleo para incorporarlos en la reconstrucción. Lo que hagamos hoy para defender la economía formal nos va a dar mejores herramientas para que cuando estemos saliendo de la pandemia podamos generar fuentes de empleo para mucha gente que esté en la informalidad. Juliano, nos vemos otra vez el jueves, mañana es miércoles, mañana tienen la cita, el jueves nos vemos otra vez, ¿sí? ¿Nos acompañas otra vez? Claro que sí. Nosotros hemos hecho el llamado a la población, ayude a nuestro sector restaurantero. Si puede hacerlo, vaya y pida arroz para llevar. Lo va a agradecer el sector restaurantero, lo va a agradecer el chef. Vamos a evitar desempleo, vamos a evitar cierre de empresas, vamos a evitar hambre en la gente, vamos a un ambiente de inseguridad generalizada en las ciudades. No, si usted puede, a la fonda, por un postre, por agua, por lo que sea, apoya al sector restaurantero.
y vamos a evitar muertes, Eduardo, muertes en 6 meses. Es increíble, hay que ser sensibles. Por eso estamos en Change.org, abrimos o morimos, más de 126,800 personas ya hoy en la mañana, y vamos a seguir levantando la voz con la mano de frente, la mano amiga con el gobierno para llegar a un acuerdo, y espero tenerte noticias positivas el jueves si sacamos un acuerdo mañana. Pasado mañana nos vemos. Muchas gracias, Giuliano. Gracias. Un abrazo, gracias. Vamos al asunto de color.